Fiel es el Señor y fieles son sus promesas. Siempre son, como dice el apóstol, siempre son sí y amén. Aleluya. ¿Están gozosos? ¿Están contentos? Amén. El Señor está presente en medio del santuario. El pueblo de Dios está agradecido por su presencia. Si algo tenemos nosotros es que Dios es un Dios presente, es un Dios de ayer, hoy y por los siglos. Es un Dios que se muestra, se entiende de las necesidades de su pueblo y no es ajeno a lo que está pasando en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Amén. Vamos a hablar hoy acerca de un tema que hace tiempo que he querido compartir, y es un tema muy sencillo, pero tiene una verdad muy profunda y habla de dos monarcas, habla de dos reyes, y vamos a descubrir que ambos reyes están en nosotros, luchando por reinar, luchando por tomar las riendas de tus decisiones, de tus obligaciones, de tu tiempo de búsqueda de Dios, de tus hazañas, de tus metas, de tus logros, de aquellas cosas que te propones hacer. Y hay una lucha interna, hay una lucha que está allí. Así que vamos a verlo. Y si tú nos ves a través de este medio, queremos bendecir tu vida, queremos dejarte saber que Dios es fiel, que Dios no se ha olvidado, que Dios tiene para ti esta promesa, que Él estará todos los días de tu vida, levantándote, dándote palabra de aliento y trayendo cada una de sus promesas como una realidad a tu vida. Dios te bendiga. Y nosotros nos gozamos y vamos a la palabra y vamos a hacer solamente un pequeño resumen de la historia que antecede este tiempo de los dos monarcas. Resulta ser que en el tiempo que salió el pueblo de Dios del desierto y entró a la tierra prometida, desde entonces hubo jueces que estuvieron a cargo de juzgar al pueblo de Dios, de llevarlos, de mantenerlos en los mandatos y estatutos establecidos en la ley que fue dada por Moisés. Y así ustedes pueden ver algunos de ellos, como Jefté, como Sansón, como Débora, y el último de ellos se llama Samuel. Samuel es un juez muy especial, porque no solamente fue juez, sino también fue profeta y sacerdote. Acuérdense ustedes que él nació de la petición de una mujer estéril, Ana. Ana tenía el deseo de un hijo y había ido varias veces al templo acompañando a su esposo en ese tiempo de visita anual al lugar santo, y ella llevaba en su corazón esta petición: Señor, si tú me das un hijo, yo lo entregaré para que te sirva todos los días de su vida. Y Dios escuchó su oración y le concedió tener un hijo, y le llamó Samuel. En el tiempo que termina el cuidado maternal, fue al templo y lo llevó con Elí, el sumo sacerdote, en ese tiempo, y le dijo: yo hice una promesa, el Señor cumplió su promesa, y aquí está mi hijo para que sirva en el altar. Dios le concedió también más hijos a Ana. Pero la historia continúa con Samuel, y Samuel fue un hombre que conoció las visiones de Dios. Fíjate bien que en este tiempo de la historia bíblica, a los profetas mayormente no se les conocía como profetas, sino se les conocía como hombres de visión, ¿sí? Aquellos que ven y hablan lo que ven. No fíjense que no es lo que oyen, sino lo que ven. Entonces, ese es el profeta, porque él se le permitió ver, que se abrieran los cielos,
y ver las cosas y traer esa palabra que él ha visto. Entonces, Samuel es una persona que estuvo allí desde muy pequeño. Él vio a los hijos de Elí, supo de que ellos murieron, y cuando la noticia llegó a Elí, él se fue de espalda y se quebró la nuca, y a una temprana edad él comenzó entonces en su servicio de sacerdocio, y él juzgó a Israel todos los días de su vida, como está allí. Pero también tuvo un privilegio, doblemente privilegio y no, porque el pueblo de Dios, en una ocasión cuando venían el enemigo, dijeron: Samuel, tú ya estás viejo. Imagínate, qué buen saludo, ¿verdad? Le da: Samuel, ya estás viejo y tus hijos no siguen el camino que tú has tomado, sino que se roban ofrendas, hacen trampas, son abusivos, y dice, no están preparados para tomar tu lugar, no son buenos, no van a ser un buen juez. Levántanos un rey. ¡Ay! Le dio un golpe de esos de corazón que te lo paraliza, ¿verdad? Dice, ¿cómo pide Dios al rey? ¿Que no es Dios su rey? Dice, sí, pero queremos un Dios visible. Queremos un rey que se vista de gala, que vaya al principio de los desfiles como los otros pueblos a los cuales nosotros tenemos alrededor. Queremos un rey. Y fue triste Samuel a hablar con Dios, y dijo Dios: no te preocupes, porque no te han rechazado a ti, sino me han rechazado a mí. Así que ve y yo te voy a indicar y te voy a dar quien tome esa posición que ellos quieren, porque les levantaré un rey conforme a su deseo. Más adelante en la historia nosotros vemos que ni habían pasado 2 años cuando Dios desechó a Saúl como rey. Y le dijo Dios: en vez de ti, yo levantaré otro rey, pero esta vez conforme a mi corazón. Buscador de Dios. Y así sucedió hasta el tiempo que muere Samuel, y después morirá uno de estos 2 reyes, y el segundo tomará su lugar. Pero este es en sí el resumen de la historia. Vamos entonces ahora nosotros a ver que estos 2 reyes primeramente son ungidos, pero tienen muchas cosas en común y algunas otras cosas no tan en común, sino muchas diferencias. Primeramente, ambos son pastores. Esto es una característica tremenda de un rey, porque un rey que ha sido pastor es un buen rey, porque tiene el cuidado del rebaño, es defensor del rebaño, es buscador del deleite del rebaño, y tiene muchas cosas. Ahí en su boletín ustedes han estado viendo algunas cosas, historias de pastores. Y a mí me ha gustado mucho este tema, y voy a continuarlo por algunas semanas más. Historia de pastores, y donde te deja conocer algunas de estas características, tanto de los pastores como del rebaño. Por ejemplo, en el que ustedes tienen ahora, habla acerca de la inteligencia de estos animalitos. Muchas personas dicen son animales bobos, son animales que no son muy inteligentes. De hecho, ustedes han visto muchos pequeños videos donde la oveja se cae y se queda ahí y tienen que levantarla, y dicen, no, es que es boba. No es boba. Hay muchas cosas que son muy tremendas y no voy a ahondar en ellas, ustedes pueden verlo después, pero hay estas características de las ovejas, y los pastores lo saben, lo conocen, no son ajenos a esto. Entonces, una de las primeras cosas es que tanto Saúl como David fueron ambos pastores y a su tiempo reyes de Israel.
Pero uno fue levantado conforme al corazón del pueblo, conforme al deseo del pueblo. Porque ellos querían un rey majestuoso. Y déjame decirte que Saúl era un rey, era un hombre majestuoso. Si tú pones a todo el pueblo así en una explanada, Saúl se caracterizaba porque una cabeza más grande que todos los demás. Esto es, su estatura era al menos un pie más alto que el resto del pueblo. Así que era un gran hombre, fuerte. Era un hombre que cuando se paraba por allí, decían, oh. ¿No se han fijado ustedes en algunos de esos anuncios de perfumes, de lociones, que ponen acá un hombre que tú dices, wow, qué hombre, ¿no? Y cabello largo, sí, ¿verdad? Y unos músculos así grandotes y todo, y dices, wow, qué varón. Y así era Saúl, era un hombre de porte, de caminar, vaya, llegaba y era presente. Y el pueblo de Dios estaba agradecido. Pero eso no duró mucho tiempo, sino que él también estuvo haciendo algunas cosas como tomar posesiones. De hecho, Samuel les dijo, dice, el rey que ustedes van a pedir va a tomar siervos de entre ustedes y va a tomar doncellas y las va a poner a su servicio y va a pedir que traigan dinero, no al templo, sino al palacio, para mantener su ejército y sus servidores y sus manjares y sus locuras. El segundo rey fue escogido porque era un buscador de Dios. Dios lo escogió de entre 8 hermanos, ¿sí? Es increíble la historia de cómo Dios escoge a David. Porque va con Isaí, Samuel, dice, ve a casa de Isaí, ahí está. De entre los hijos de Isaí, ahí está el que va a reinar en lugar de Saúl. Y cuando llegó y vio al mayor, dijo, este es, porque era del tipo Saúl, un hombre, ¿verdad? Adiestrado en la guerra y preparado y de porte y de estatura y de musculatura y de hablar. Y dijo Dios, no. Y dice, bueno, tráiganme al segundo y al tercero. Y así vinieron todos. Y dijo Dios, ninguno de estos. Y dice, no, Isaí, ¿no tendrás otro hijo por ahí? No habrá otro más, porque ninguno de estos lo ha escogido Dios. Dice, bueno, está el chiquillo, está el chamaco, está el pequeño, está David. Dice, ¿dónde está? Cuidando las ovejas. Bueno, mándalo y tráelo, porque no vamos a sentarnos a comer hasta que no venga él. Quien vino fue un muchacho, de un teenager, era un muchachito todavía ni en los 20 años tenía, güero, dice, de pelo rubio, de buen parecer, pero era un muchacho. Y dijo Dios, ese es. Y fue y lo sacó y lo ungió. Y le dijo, tú vas a reinar. Y fíjense bien que desde allí comienza 2 reyes a reinar al mismo tiempo, pero solo uno es reconocido. Solamente uno es reconocido. Y vamos a ver algunas de las semejanzas, ¿sí? Tienen algunas semejanzas. Primeramente, ambos han sido escogidos por Dios. Déjame dejarte saber que tanto Saúl como David fueron escogidos por Dios, ¿sí? Ambos son ungidos por Dios, porque ambos recibieron el poder. Por eso David decía, yo no puedo poner mi mano sobre el ungido de Jehová, porque él reconocía que él había sido escogido y la unción de Dios es irrevocable. Amén. Entonces, si Dios lo escogió, ahí está. Ambos eran temerosos de Dios. Increíble, pero Saúl también era temeroso de Dios. ¿Saben que Saúl profetizaba? Saúl traía profecía. Era tocado por el Espíritu y traía profecía.
eran usados por Dios. Ambos eran temerosos de Dios, ambos reconocían a Dios. El nivel no era igual, pero ambos eran temerosos de Dios. Ambos eran valientes guerreros. Déjame decirte que Saúl hizo grandes hazañas. Conocemos nosotros el canto, ¿verdad? Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000, y el corazón de Saúl se enojaba, ¿verdad? Se fastidiaba. ¿Por qué? Porque le daban más crédito a David, que tenía más hazañas que Saúl. Pero en sí, las hazañas de los siervos del rey son las hazañas del rey, y esto no lo entendía. Pero Dios lo permitía para que esto entrara, porque todo estaba en el plan de Dios. Porque Dios sí permitió que un rey fuera levantado conforme al corazón del pueblo o al deseo del pueblo, pero ese Dios, sigo diciendo Dios, ese rey no es quien va a tomar el reino, ni va a honrar a Dios, sino tiene que ser quitado. Y aunque ha sido desechado, sigue allí. Y vamos a entender esto, vamos a descubrir, siguiendo en las semejanzas, ambos hicieron grandes proezas. Y déjame decirte, con la mano de Dios, con la ayuda de Dios. Pero también ambos llegaron a cometer serios pecados. Cuando me refiero a serios pecados, me refiero a serios pecados. Porque tanto Saúl como David ofendieron a Dios. Saúl, por todas sus cosas que conocemos, aún arrebatando los bienes, aún haciendo y deshaciendo sin consultar a Dios. Y David a su tiempo también, cuando él tomó a Betsabé a espaldas de su esposo, y después mandó matar a su esposo, y después tomó a ella como mujer, y conocen toda esa historia. Entonces sí, llegaron a cometer grandes pecados. Otra de las cosas que hizo David es que él censó al pueblo, y esto no agradó a Dios. Si no agradó a Dios, el asunto de Betsabé tampoco agradó a Dios cuando David censó al pueblo, porque dice que mandó al ángel de la muerte al pueblo, y por 3 días estuvo allí, y solamente cesó por la intercesión de David, porque él se arrepintió. ¿A dónde vamos nosotros con las diferencias? Si ya vimos algunas semejanzas, las diferencias se muestran sobre todo en la respuesta cuando son confrontados por su pecado. Samuel fue quien confrontó a Saúl cuando Saúl ofreció sacrificio, cuando él no era sacerdote, sino que tomó de lo que era el tesoro, el motín pues de la guerra, y Samuel le dijo que Dios quería que no dejara a nadie vivo, ni animales ni personas, y él dejó vivo al rey, y también dejó vivos a lo mejor del ganado y a lo mejor de las ovejas, y esto desagradó a Dios, porque dice Samuel, Dios se agrada más de la obediencia que de los muchos sacrificios. Dice, ahora Dios te ha desechado. Pero en la respuesta de Saúl fue justificación, como Adán. ¿Por qué comiste del fruto prohibido, la mujer que tú me diste? Inmediatamente tratando de justificarse. Dice que no te dijo Dios que mataras todo lo que era porque es abominación, es anatema a Dios. Dice, sí, bueno, sí, pero a mí me pareció que esto era bueno para agradarle a Dios. Dice, lo que a ti te parece y lo que Dios ordena son 2 cosas muy diferentes. Pero esta, el no es mi culpa.
¿verdad? Cuando es confrontado con el pecado, él trata de zafarse. David, cuando es confrontado, él se arrepiente. Cuando Natán le dijo y le dio la historia del hombre que tenía una oveja y el otro hombre rico que tenía muchas, pero mató a la oveja del otro, le dijo: ese eres tú. No el de una oveja, sino el de muchas ovejas que tomó ventaja. Dice que cayó de rodillas, arrepentido, llorando, pidiendo misericordia. Y Dios le perdonó. Esa es la gran diferencia de un hombre con el corazón de Dios a un hombre que fue levantado conforme al deseo del pueblo. Su confianza en Dios es diferente. A Saúl confía en Dios y todas las cosas van bien. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Bueno, vamos a ver esto porque tú y yo tenemos a un Saúl y a un David en nosotros. La confianza en Dios, en tu Saúl, se da solamente si todas las cosas van bien. Si no, entonces él busca cómo arreglar las cosas. Si yo confío en Dios mientras todas las cosas vayan bien. David, en cambio, no importando la circunstancia, no importando que él fue perseguido, que le aventaron lanzas, que estuvo siendo perseguido, le quitaron la mujer, imagínate. Le quitaron la mujer que le habían dado por esposa, no se la dieron, y lo echaron de la ciudad. Tuvo que estar como loco, fingiéndose loco en campo enemigo y tantas cosas. Y aún dice: mi confianza está en el Dios de los ejércitos. Lean los salmos. Aunque las circunstancias estaban todas en su contra, él decía: mi confianza está en el Dios Todopoderoso. Una confianza absoluta. La forma de buscar justicia en Saúl es a través de la fuerza, del abuso de autoridad, a través de lo que él es. Pero en cambio David se doblegaba a la dirección de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Aún en la guerra le decía: Señor, ¿voy o no voy? ¿Hago o no hago? Siempre está todo eso en buscar la justicia. Señor, ¿qué tengo? Aún cuando él estaba por morir, le dijo a Salomón: Salomón, te voy a encargar esto y esto, pero lo demás consulta a Dios, que Él te guíe. No le dijo que haga conforme a David, sino conforme a Dios. Y el respeto de la voluntad de Dios. Saúl siempre fue rebelde y siempre inconforme. En cambio David dice: hasta que Dios determine. Y esto es importante porque David fue ungido como rey 2 años después de que Saúl tomara el trono. Y él dijo: no voy a tomar yo mi posición hasta que Dios determine. Así que tuvo que aguantarse a un rey loco. Tuvo que esperar. Y en varias ocasiones sus siervos le dijeron: mátalo, Dios te lo ha dado, mira, está ahí en la cueva, mátale. Y dice: no voy a levantar yo mi mano contra el ungido de Jehová. Aun cuando Saúl murió, él lloró, él se lamentó, porque le dolía que el ungido de Jehová hubiera caído. Él lo amaba y lo amaba como un padre. Lo amaba. De hecho, pasó mucho más tiempo con Saúl que con Isaí. Ahí no le iba a cantar, no lo llevaron a cantar ahí, a tocar el arpa, porque venía un espíritu malo que atormentaba a Saúl, y solamente cuando David tañía el arpa y cantaba exaltando a Dios, ese espíritu se alejaba, y entonces traía un buen tiempo para Saúl. Pero luego se le olvidaba, regresaba el espíritu ese y agarraba: David, ponte allí, ahí en la parte de atrás, ahí, no te muevas. Y la lanza, tú tranquilo. Y le aventaba la lanza. Y David esquivando la lanza. Nunca tomó la lanza para regresársela a Saúl. Ese es el corazón de David. Pero bien, tú y yo tenemos un Saúl y un David. Sí, tenemos un Saúl que representa
nuestra parte natural o carnal, y tenemos un David en nosotros que representa, ¿sí?, la parte espiritual. Y estos están en continua lucha. Tú puedes ir ahí a las palabras del apóstol Pablo, cuando dice: aún yo tengo esa lucha interna, que lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago, porque en mí está una tendencia a desobedecer. Dice: y tengo esa lucha continua, pero tengo la confianza que Dios terminará de quitar esta lucha. Pero tú y yo tenemos esa lucha, y si no, pregúntate esta mañana si tú tenías tanto deseo de venir a la iglesia. Y la mayormente dice sí, pero muchas veces está muy cómoda la almohada, o está muy frío afuera, o muy caliente, o ve tú a saber. Y hay esa lucha: voy o no voy, voy o no voy. Y está Saúl queriendo reinar sobre esa decisión, y David por otro lado: vamos. Y Saúl dice: no, no vamos, está mejor el programa de televisión, ¿verdad? O está mejor otra cosa. Y hay esa lucha, y te lo pongo así, en lo más sencillo, pero hay otras decisiones mayores en nuestra vida, donde hay esa lucha en nosotros. Perdono o no perdono, me ha hecho mucho mal. Perdono o no perdono, acuso o no acuso. Me explico, son esas cosas que están en nosotros. Cuando alguien te ofende, como dice un amigo pastor, cuando te pisan el dedo gordo del pie, ¿qué sale de tu boca? ¿Una alabanza o una maldición? ¿Deseo de venganza? ¿O un no te preocupes? Y muchas veces el no te preocupes llega mucho más tarde, después de un buen tiempo de lucha interna, y decir: Señor, bueno, tú sabes, tú conoces, y yo lo entrego. Y finalmente entonces triunfó tu David, pero tu Saúl no ha sido quitado. Y déjame decirte que lo natural no soporta lo espiritual, ¿sí? Saúl siempre persiguió a David. Y en todo el tiempo que David estuvo ahí, cuando lo mandó llamar, y dijo: ah, sí, tú eres David, tú quieres, te voy a poner una cosa. Dice: al que venciere en esta campaña militar, le voy a dar a mi hija. Dice: ¿y qué quieres hacer? Dice: te voy a pedir que traigas 100 prepucios de los enemigos, de los filisteos. Y dice: 100, no va a poder con 100 hombres. ¿Cómo va a poder un joven contra 100 guerreros? Porque los filisteos eran grandes guerreros. Pues David le regresó con 200, no con 100, sino con 200. Pero si 100 no eran suficientes, ahí está el doble. Y dijo: híjole, lo libró Dios otra vez. Y era vez tras vez que Dios libraba a David y le daba victorias a David. Y esto endurecía más y más el corazón de Saúl. Porque dentro de ti, lo natural no soporta lo espiritual. No hay, cada vez que tú tienes una gran victoria espiritual, tu parte natural o carnal dice: ¿por qué? O cuando alguien, el Señor levanta, que es menos digno que tú dices: ¿por qué no yo? O también cuando algo sucede en tu vida y tú preguntas: ¿por qué esto me sucede a mí? Si yo soy fiel, busco, hago, leo, oro, lloro. Ese es tu Saúl hablando, aunque las obras son de David. ¿Ves ese conflicto que está allí? David, en cambio, siempre respetó la vida de Saúl porque era ungido de Dios. ¿Sabes que eso es verdad? Tú y yo tenemos un Saúl, pero tenemos que respetar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Saúl muera. Pero esto no lo puedes hacer tú, sino es obra de Dios. ¿Y cómo va a suceder esto? Cuando Dios te lleve a esa estatura,
porque tiene que haber una estatura espiritual, donde ya no se levante más tu parte carnal o natural, sino solamente tu parte espiritual. Mientras tanto va a haber esa lucha, pero tú no vas a ir en contra de tu propia vida. Por tanto, hermano, no requiere ni sacrificios, ni penitencias, ni agarrarte azotes como hacían los antiguos en la Edad Media, que se azotaban en la espalda diciendo que ellos de esa manera no pecarían, o absteniéndose de esta cosa o de aquella cosa, o poniéndose límites. No es por voluntad, porque hermano, la voluntad es parte de la misma parte carnal tuya. Lo único que tú haces es enjaular al león. Pero ahí sigue. León enjaulado es león, como quiera que la veas. Y no se puede amaestrar un león. Entonces, sí, yo he visto gente que tiene leones, sí. ¿No has visto que también algunos de ellos han sido matados por los propios leones? Son animales salvajes. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que yo tengo un animal salvaje en mí? Sí, y muy salvaje. Tu Saúl dentro de ti es un animal salvaje. Es incontrolable. Es incontrolable a menos que tu parte espiritual sea mayor. Y entonces, cuando tú das más tiempo a la oración, a la adoración, a la lectura bíblica, al tiempo de comunión con Dios, vas poniendo debilidad en ese león, en esa fiera que está dentro de ti. ¿Hasta qué? Hasta cuando Dios determine. Entonces seremos levantados a la estatura de un varón perfecto, donde podemos tener nuestra parte carnal, pero sujeta 100% a lo espiritual. Amén. Es el tiempo en el que muere. Si lo quieres ver de otra manera, es la muerte al yo, como decía nuestro querido, y yo lo tengo con mucho respeto y lo leo continuamente, esas palabras: cuando mi yo muere. Cuando alguien más es levantado, cuando alguien más recibe, cuando yo permanezco en anonimato, cuando yo soy rechazado, pero no me molesta y no me duele y no me causa ningún problema, entonces yo he muerto a mí mismo. Es cuando tú voluntariamente entregas, eso es cuando Dios puede levantar tu parte espiritual. No yo, sino Cristo en mí. ¿Te fijas? Ya no es por lo que tú quieras hacerlo, porque tú te propongas hacer, sino lo que Cristo hace en ti. Esto es, David siempre buscó la voluntad de Dios. Saúl siempre quiso hacer lo que le dio la gana. ¿Qué es lo que reina en tu vida? Lo que tú deseas hacer, lo que te parece que es bueno, porque en el libro de los Jueces también fue escrito, cada quien hacía lo que bien le parecía. Dice, en aquellos tiempos no había rey en Israel, y cada quien hacía como bien le parecía. Bueno, aún el primer rey que se levantó siguió haciendo como le parecía. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Porque David buscó a Dios en soledad, en sufrimiento, en rechazo, en incomprensión. David buscó a Dios aún en estas circunstancias. David también amó a Jonatán. Y déjame explicarte, porque esto es algo que muchas personas no entienden. David amó al heredero del trono. Jonatán era heredero después de David, de Saúl. Era el primogénito de Saúl y por tanto heredero del trono. Pero David y Jonatán eran cerca de la misma edad.
y tenían muchas aventuras juntos. Pero Jonatán le dijo: yo sé que tú has sido levantado para reinar en Israel y a mí no me corresponde el trono sino a ti. Por tanto, ten misericordia de mi familia. Y cuando muere Jonatán, David se encargó de la familia de Jonatán. La hizo familia suya. Pero déjame explicarte qué quiere decir esto. En nosotros hay un rey que es Saúl, que tiene descendencia. Y esa descendencia no muere con Saúl, sino que continúa después de Saúl. Aunque en la historia bíblica nosotros vemos que tanto Saúl como Jonatán fueron muertos al mismo tiempo, en la misma batalla. Pero dentro de nosotros puede haber un seguimiento después de aquellos que se levanten después de el rey que no busca a Dios. Dice, pero David amó a Jonatán porque lo vio como parte carnal que ahora va a ser un nuevo cuerpo. Saúl representa la voluntad sin Dios, pero la parte carnal. Jonatán representa la parte natural en nosotros, pero buscadora de Dios. Por eso David tuvo cuidado de la descendencia de Jonatán. ¿Por qué? Porque en la Escritura dice que esperamos nosotros un nuevo cuerpo. Y este nuevo cuerpo es sujeto a lo espiritual y no es ya más carnal, pero viene de esa misma parte, porque somos creación de Dios y somos transformados de un cuerpo corruptible, como la parte de Saúl, a un cuerpo incorruptible que representa lo que es Jonatán. Así que Jonatán se sujeta a David, diciendo: yo reconozco que el que va a reinar realmente es la parte espiritual. Dice, pero ten misericordia de mí. Y así es cuando nosotros leemos que nosotros no vamos a ser espíritus, sino vamos a tomar un cuerpo. Y esta enseñanza es todavía mucho más larga y no voy a ahondar más en eso. Solamente quiero dejar saber esto, que nosotros tenemos que amar lo que Dios ha hecho en nosotros. Amamos a nuestro cuerpo y lo cuidamos, y lo aseamos, y lo alimentamos, y le damos buenas cosas, ¿no es verdad? Pero ese cuerpo tiene que estar sujeto a nosotros, no hacer lo que se le pega la gana, porque si ahorita fueran las cosas, entonces nos iríamos a buscar un desayuno o alguna cosa placentera en nuestra vida. Pero no es el tiempo de estar buscando esas cosas, sino que es tiempo de escuchar la palabra de Dios, es tiempo de adorar a Dios, es tiempo de estar aquí, como dice, 6 días trabajarás y el 7º día lo dedicarás a estar con tu Dios, a deleitarte con tu Dios, a escuchar su voz, a estar con el amado, a deleitarte con todas las cosas del amado. Pero por dentro hay algo que dice, quiero ir allá, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. ¿Por qué? Porque en nosotros siempre está ese deseo, pero es controlado, es sujetado. Hasta el tiempo en que venga la transformación y seremos nosotros transformados de lo corruptible a lo incorruptible. Pero eso incorruptible, hermano, cuando sea incorruptible, no va a ser independiente, ni tampoco va a ser rebelde, ni tampoco va a hacer lo que se le da la gana, sino que va a estar sujeto al Espíritu. Amén. Entonces, porque ustedes me van a decir, no has leído nada de la palabra, entonces no cuenta, ¿verdad? Porque no sé si se han fijado, pero si no lees una parte de la Escritura, entonces una predicación no cuenta. Así que para darles un poquito, porque yo sé cómo es, vamos entonces al libro de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 17. Y vamos a leer una parte de la historia, porque el reino de David es eterno en Cristo. ¿Sí? El reino de David es eterno en Cristo. Así que
Acompáñenme a leer ahí en 1 Crónicas, capítulo 17. Y dice, sucedió que cuando David ya moraba en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí, yo habito en una casa de cedro, pero el arca del pacto del Señor está bajo una tienda. Entonces Natán le dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Pero sucedió que esa misma noche la palabra de Dios vino a Natán diciendo, ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, tú no me edificarás casa para que yo habite en ella. No he morado en una casa desde el día en que hice subir a Israel hasta hoy, sino que he ido de tienda en tienda y de morada en morada. En todos los lugares donde he andado con todo Israel, he hablado alguna palabra con alguno de los jueces de Israel a quien mandé a apacentar mi pueblo diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo por donde quiera que has ido y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti y haré de ti un nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que habite en su propio lugar y no sea removido más. Tampoco los malvados lo oprimirán más como antes. Esto se refiere al tiempo de los jueces. Como desde los días que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, y someteré a todos tus enemigos. Además te hago saber que el Señor te edificará una casa. Versículo 11. Y sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres, levantaré a uno de tus descendientes después de ti que será de tus hijos y estableceré su reino. Él me edificará una casa y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré para él padre para él y él será hijo para mí, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que estaba antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y esto no se refiere a Salomón, sino se refiere a Jesucristo. Así que el reino de David permanece para siempre, por cuanto el rey sigue siendo Dios. Es Jesucristo. Todo lo natural perece, pero todo lo espiritual permanece. Así que si tú reconoces a Dios como el verdadero rey de Israel, entonces tú permanecerás para siempre. Esta es la vida eterna, dice el Señor, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado. Así que nosotros tenemos esto de parte de Dios. ¿Quién reina en ti? La pregunta es sencilla. ¿Quién reina en ti? Y la respuesta correcta es: ambos reyes reinan en mí, tanto Saúl como David. La siguiente pregunta, que es más acercada a lo que estamos hablando, es: ¿a quién tú le permites tomar decisiones? ¿A quién tú relegas en la parte secundaria, en tus metas, en tus promesas, en tus diligencias, en tu caminar, en tu hablar, en tu compartir, en tu tiempo? ¿A Saúl o a David? Y no me tienes que responder a mí. Esto es para cada uno de nosotros, y esto es para mí también, porque en muchas ocasiones mi Saúl se ha levantado, y se ha levantado sobre todo en el camino, ¿verdad? En la carretera. Y yo tengo he trabajado mucho para doblegar a ese Saúl rebelde y muchas veces muy elocuente.
David tiene que triunfar en tu vida. David tiene que levantarse. David tiene que tomar el control en tu vida. Y David no lo hace solo, sino es en Cristo. Y Cristo en ti. Como dice en la Escritura, todo lo puedo en Cristo quien me da fortaleza. Amén. Gloria a Dios. Señor, ponemos hoy delante de ti estos dos reyes en nuestra vida. Ponemos delante de ti a nuestro Saúl y a nuestro David. Pero te pedimos, Señor, que tú levantes nuestro David y que tú subyugues, Señor, a nuestro Saúl, a nuestro David. Que siempre, Señor, nuestra parte espiritual tome control de nuestras vidas, de nuestras decisiones, de todo lo que corresponde, Señor, sobre todo en la búsqueda del Dios verdadero. Y no estamos solos, sino que confiamos que Cristo en nosotros, que es la esperanza de nuestra vida, Cristo en nosotros toma esta decisión y nos lleva a un triunfo completo, respetando tu voluntad siempre. Pero en esa confianza, Señor, de que tú tienes todo bajo control. Que no importa lo que vemos, que no importa lo que está a nuestro alrededor, ni aún lo que sucede, sino que, como dice el Salmo, 100 caerán a mi lado y 1000 a mi otro lado, pero tú permaneces conmigo y mi victoria es tuya. A ti sea la gloria y la honra. Señor, sea la palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.